El arquitecto Salomón Goldstein se recibió en el año 1960 y a partir de ese momento llegaron para Salomón muchos años de esfuerzo y de éxito. A lo largo de una trayectoria impecable, construyó obras tan destacadas como el Hotel Marquis en Reforma, el edificio Príncipes también en Paseo de la Reforma, el conjunto habitacional Privada 14, el edificio de oficinas llamado Punto Polanco, y dentro de la comunidad judía construyó el Colegio Israelita de México, el Colegio Yavne, el Centro Comunitario Maguen David, el Colegio Atid, la Sinagoga Eliyahu Fasja, la Mikve Rachel Salame de la comunidad Montesinay, entre muchas construcciones más. Hoy, en Entrevista para Enlace Judío, el arquitecto Salomón Goldstein nos habla de sus inicios y de cuáles fueron sus principales desafíos a lo largo de tantos años de carrera. Hola, señor Salomón, qué gusto me da saludarlo. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti por haberme invitado a estar en Enlace Judío. Y es que cómo no hacerlo, señor Salomón, es usted un ícono en la construcción en México. Así que hay muchas preguntas, pero quisiera iniciar pues por el principio, por sus comienzos. ¿Cuándo fue, cómo fue que usted incursionó en este mundo de la arquitectura? ¿Cómo fueron sus primeros pasos en esta labor? Bueno, mira, me voy a remontar un poco nada más para dar un poquito de historia. Yo nací en enero de 1938. Nací en una vecindad en la Ciudad de México, a 2 cuadras de la catedral. O sea, vivíamos en 20 de noviembre y viví muchos años, 8 años o 9, y muy feliz dentro de lo que era una vecindad. Lógicamente ahí conocí mucha gente y todos me jalaban a sus diferentes departamentos. Eso me dio mucha forma de tener y conocer gente y no ser intimidado. Eso dentro de mi profesión me ayudó muchísimo. Posteriormente a eso ya me voy a ir hacia cuando terminé, cuando entré a la UNAM, entré en el año 55 a la UNAM. En cuarto año de los primeros 4 años, la verdad, nos unimos un grupo de amigos que estábamos estudiando y ya empezábamos a trabajar en hacer ciertas cosas pequeñas, unos pisos, unas colocaciones, una venta de varilla, porque alguien estaba conectado con varilla. Pero en cuarto año de UNAM, entonces yo ya trabajaba para un grupo y ellos hacían casas en la Campestre Churubusco. Y eran casas para venta. Entonces se me ocurrió decirle a un cuñado mío que si quería que hiciéramos una casa para vender en Campestre Churubusco. Y les pregunté con los que trabajaba, que aparte, aunque me llevaban unos años, eran amigos míos, me dijeron, claro, puedes empezar ahí y haz lo que tú quieras. Entonces empecé a hacer una casa para vender. Pues lógicamente ya tenía un poco de experiencia porque yo había seguido dentro de las construcciones que ya habíamos hecho y ya me llegó mi primer cliente. Y ese cliente me estaba ofreciendo un terreno a cambio de poderme pagar a cuenta de la casa. Lo que hice yo, pensando como ya casi como arquitecto, le dije, oiga, ¿y por qué no le hago su casa mejor en el terreno? Y así le puedo hacer una casa a su gusto. Pues me aceptó, a pesar de que yo era un chamaco todavía, pues tendría 20 o 19 años, pero bueno, me aceptó y hice mi primera casa ahí y luego vendí la otra casa y después seguí con 2 casas de venta, etcétera, etcétera. Pero de esa casa después vino un doctor
que le gustó esa casa y ahí en la misma colonia seguía haciendo casa, pero ya para clientes. Entonces, cuando terminé la primera etapa cuando terminé la escuela y egresé, entonces tenía yo realmente trabajo, pero en el 61, en octubre, me casé y regresando de la luna de miel, estaba en ese tiempo López Mateos, el presidente López Mateos, y hubo unas expresiones de él de atinada izquierda, que hubo un problema y lo que yo tenía de trabajo se paró, iba muy, muy lenta la cosa. Y aunque no lo creas, me tuve que ir a trabajar con mi cuñado en joyas a vender, porque pues no había otra cosa. Y entonces tuve unos meses hasta que me cayó un primer cliente otra vez y yo ya salí rápido de las joyas y me fui precisamente con ese otro cliente. Ese cliente era amigo de un primo mío y ellos vivían o tenían su negocio más bien en el centro de la ciudad. Entonces yo iba a Correo Mayor, conocía mucha gente porque iba a cobrar ahí al centro cuando le estaba haciendo su casa. Y después me dijo otra persona, oye, ¿por qué no te hago una casa? ¿Y por qué no me haces? Y se fue, para mí, ir al centro y conocer gente y relacionarme. Ese fue, yo creo que una forma muy nueva para mí, pero era dentro del centro de la Ciudad de México, en Correo Mayor y en otras calles, pues me hice de mucha gente y esas gentes nos iniciamos a trabajar en Tecamachalco, que era la zona donde ya empezaban a habitar muchos de los. Claro que en Tecamachalco, por ejemplo, hice un dúplex y ese dúplex también se me acercó una persona de la colonia española y me dijo, oiga, yo tengo un terreno aquí. Y después también me metí en la colonia española a hacer cosas. Y finalmente, pues realmente hice muchas casas en Tecamachalco, pero más que casas, en cada caso eran amigos. Y cada vez me llené de amigos y me daban muchísimas satisfacciones, que las sigo teniendo todo el tiempo. Esa es la ventaja que he tenido en mi profesión. De ahí empezó el nuevo fraccionamiento de Bosques de las Lomas. Igual, entonces ya empecé a cambiarme hacia Bosques de las Lomas. Y en Bosques de las Lomas llegué a tener en un momento dado el 10% de las casas que se estaban haciendo. Entonces la gente le llamaba Bosques de Gorstein, porque digo, eran tantas casas. Para hacerte corto un poco esa primera fase, la verdad es que hice más de 300 y tantas casas en total, que yo creo que es un récord en casas privadas, no en hacer conjuntos de casas, etcétera, ¿no? Y cada una de esas casas a mí me llenó de gusto de conocer a tanta gente y la realidad por la que yo nunca tuve en 300 y tantas casas, nadie que pudiera quejarse que no le terminé su casa o que no terminé y que yo podía entrar a cualquier casa y casi me recibían con chocolates, pero fue parte de que cuando era una educación que me dio mi padre, porque a los 13 años, cuando él vivía en Rusia, su padre al morir, murió muy joven, estando mi papá a los 13, entonces le preguntaron, una de las cosas que le dijo su padre al morir, no juegues a las cartas, no a esto y no el otro, y dentro de las cosas que le dijo, que nadie te toque en el hombro. Entonces, eran 13 años, él no sabía qué quería decir que nadie te toque en el hombro, fue con el rabino le dijo, es una de las cosas más importantes en la vida, que cuando camines en la calle, nadie te haga así, oye, me debes, oye, no quedaste bien,
Y entonces yo realmente eso me dio mucho en mi vida porque con nadie, no es que no había gente que no era fácil también dentro de las 300 y tantas casas, pero yo traté de terminar y de terminar correctamente. Y lógicamente eso ya me dio mucho prestigio en general. Señor Salomón, seguramente en todos estos años de labor han habido tiempos difíciles, desafíos que han sido un verdadero reto a lo largo de la carrera. ¿Podría usted recordar algún reto en particular? Pues sí, mira, los desafíos son constantes. Todo el tiempo tenemos desafíos, sobre todo en un grupo como es el nuestro, que no nos dedicamos con una especialidad. Cada vez cambiamos de especialidad, de hacer escuelas, de hacer edificios de oficinas, de hacer centros comerciales. Entonces, todo el tiempo es un desafío porque a diferencia de mucha gente que, por ejemplo, una persona que tiene un comercio o tiene una fábrica, siempre repite su producto. Para nosotros, cada vez que empezamos una obra, es una fábrica nueva, en una zona nueva, donde nosotros no conocemos a veces el área. Puede ser en, en, uh, en lugares turísticos, puede ser en diferentes lugares. Entonces, siempre tenemos una serie de desafíos. Entonces, tú imagínate, he hecho, por ejemplo, hice 50 casas en Figueras, en España. Y mucho era yo en lo especial, porque me gustaba desafíos de no nada más quedarme en México y tratar de hacer otras cosas, como ahora que estoy viviendo aquí, pero me refiero en los años, hace 20 años, cuando me vine a San Diego, hice una escuela para Jabat. ¿Pero por qué? Porque me llamaron, que sabían que nosotros hacíamos en México obras para la comunidad y aparte no cobrábamos, pues era perfecto. Porque hasta eso nunca hemos cobrado nada cuando es para la comunidad. Desafíos, pero muchas veces tú los buscas. Sí, los desafíos a veces se buscan. Una cantidad de obra tremenda por todos lados, tanto de hoteles, en diferentes lugares, y seguimos en eso. Entonces, yo lo que te puedo decir es que siempre hay ese gusto. Nunca terminamos con algo que no sea un gusto. Nos ha tomado otros desafíos, es cuando ha habido devaluaciones y estamos nosotros en medio de una construcción y la gente que nos compró muchas veces no sabe qué hacer. Hemos tenido casos cuando salió el presidente Salinas y entró Cedillo, hubo una devaluación muy fuerte, pero exageradamente fuerte, y tuvimos gente que nos regresó los departamentos y nosotros ya en construcción. Entonces, siempre fueron golpes para nosotros. Teníamos que buscar, ya no nos volvíamos arquitectos, nos volvíamos negociadores con cada una de las personas. Los desafíos son constantes, de mucho tipo, la verdad. Sin duda, señor Salomón. Y también las experiencias se van sumando a lo largo de los años. Experiencias positivas, negativas, simplemente impresionantes. ¿Cuál recordaría usted como una experiencia verdaderamente inolvidable? Mira, Sol, te la voy a dividir porque la verdad, cada vez que he hecho una cosa que no la había diseñado anteriormente, es una experiencia inolvidable. Desde cuando estaba precisamente, que acabo de hablar del presidente Salinas, nos regaló un terreno
para la comunidad en el centro. Y en ese tiempo fue donde se hizo el centro comunitario, el instituto, el centro histórico. En el centro histórico hicimos el instituto, ¿cómo se llama? Perdón, Cultura Israel. Pero ¿sabes qué era el terreno? Era lleno de tierra, no había nada, era una cosa tremenda. Entonces, para mí, lo hicimos, el que me llamó fue David Serur, y entre los dos hicimos esto. Él desde el punto de vista de ingeniero y yo desde el punto de vista arquitecto. Pero ahí tuve que sacar la tierra, ver indicios de qué había ahí, había unas cosas, y yo inventé y hice parte de lo que yo me imaginaba que era, porque era una vecindad. Y hicimos algo muy bueno que es más, al Instituto Bellas Artes le llamó mucho la atención toda esta construcción de cómo se volvió a hacer algo que era un orgullo en ese tiempo para mismo Bellas Artes. Y ellos nos dirigieron hasta colores de pintura. Y después había una parte atrás que era un pedazo de terreno, entonces ahí hice algo mucho más moderno y entonces hice un contraste en lo anterior y lo nuevo. Entonces, siempre hay algo que me llama la atención, como te dije, lo de Forum en un edificio de oficinas donde hicimos algo y que también hasta la fecha ese edificio ha llamado mucho la atención, porque a pesar de que es muy pequeño en cuanto a metros, pero la calidad con la que fue hecha sigue teniendo unas rentas muy altas en relación a lo que son los edificios. Y casi siempre hemos estado entre las mejores rentas que ha habido de la zona. Entonces, siempre lo que tratamos es de hacer innovaciones, pero mejorando calidades. Normalmente, por ejemplo, en los condominios, yo les vendía con unas especificaciones, pero cuando estábamos haciendo yo le metía mejores cosas y no me importaba porque siempre no hemos sido muy materialistas. Y eso es lo que me gusta de GFA. No somos tan materialistas, estamos buscando el poder lograr mejores cosas, siempre. Y se ha notado. De hecho, usted, señor Salomón, puede presumir que de todas las obras que realizó y que ya estaban de pie en el año de 1985 que México sufrió ese terrible terremoto, ninguna obra resultó importantemente perjudicada, ninguna de sus obras, y eso es digno de aplaudir y de admirar. Gracias. ¿Hay alguna de sus obras que usted recuerda de manera especial? No, pero sí te quisiera decir, por ejemplo, cómo cuando yo estaba precisamente haciendo las casas en Bosques de las Lomas, se me acercaron dos personas, que fue Isaac Becker y Aaron Jaet, y me dijeron que si quería yo hacer el colegio israelita. Yo nunca había hecho nada para mí fue la primera vez que iba yo a hacer primero un colegio, pero aparte yo estaba tan lleno que en ese desayuno les dije, pues yo no creo que pueda, porque no tengo tiempo, la verdad, se me sale fuera. Pero llegué y teníamos comida en casa de mi suegro, le platiqué del desayuno y él me dijo, Salo, ya la comunidad te ha dado mucho, ya es hora que tú le des a la comunidad. Y entonces luego hablé ese mismo domingo y acepté hacer en la escuela. Y de ahí en adelante me envolví en hacer obras comunitarias. En ese tiempo todavía Elías no había entrado conmigo, pero ya posteriormente sí, y ya pues hicimos muchísimas nuevas cosas realmente de cosas comunitarias. Todavía hice la Yavne.
¿Qué otras obras recuerda? ¿Qué otras obras dentro de la comunidad judía recuerda haber hecho? Bueno, pues sí, el Centro Maguen David, después en Tecamachalco, Eliau Fasja, es la otra sinagoga, que por cierto, ahí se casó una de mis hijas, que para ella era lo máximo, y ahorita, nada más por lo del COVID, una de mis nietas también se quería casar ahí, pero no había nada. Entonces, y otra nieta también se casó en la congregación Maguen David. Entonces, realmente son satisfacciones increíbles, increíbles. Pero nada más sí quisiera comentar un poco de la oficina de jefe A, el cómo está constituida actualmente. Bueno, no actualmente. Cuando entró Elías, posteriormente, como unos 8 años después, entró también mi hijo, Carlos Gorstein, que entró en la administración. Él no es arquitecto, entró en la parte administrativa, y unos años posteriores entró también el hijo de Elías, Marcos Fasja, que él entró en ventas y en nuevos proyectos. Entonces, ha ido creciendo la oficina, pero eso nos ha manejado muy bien. Y es difícil, mira, dentro de lo que es la vida de un arquitecto, el poder decir que después de tantos años seguimos estando en lugares muy altos todavía dentro de lo que podría uno pensar, porque todo el tiempo sientes que te están jalando los pantalones porque entran las nuevas ideas de mucha gente. Entonces, todo el tiempo estamos estudiando, mejorando las formas y trabajando también. Todo es un equipo, nunca trabajamos nosotros directo, porque de arquitectos nos pasamos a ser desarrolladores. Y ahorita pues eso es lo que hacemos, desarrollamos, y en muchos casos hacemos concursos de arquitectura. Y sí, mi pasión es nada más estar viendo planos, y sí interactuamos aún con la gente que gana el concurso, porque dentro de la práctica que ya tenemos, pues todavía somos gente que les damos mucho aún a los concursantes. Entonces, realmente nuestro camino ha sido exitoso, pero siempre hay piedras, siempre ha habido, tú me dices, por ejemplo, challenges. No lo vas a creer, cuando hicimos el primer conjunto residencial al que me llamaron en Bosques de las Lomas, que se llama Trianón, yo entré con Elías y entramos nada más como arquitectos, no como desarrolladores. Los dueños, uno de los dueños que nos llamaron, se fue con el dinero recibido de anticipos a España. Imagínate la situación nuestra como arquitectos. Y mucha gente me decía, oye, Salo, yo compré porque tú eras el arquitecto. Le digo, sí, pero yo siempre les hice saber que yo no era dueño. Y ustedes muchas veces, sin mi aprobación, pagaban de contado un departamento para que se los dieran muy, muy barato. Y yo les decía, no puede ser que hayas pagado tan barato. Pero sucedió lo que sucedió. Entonces yo tuve con Elías que acompañar, y con mi hijo, ya estaba mi hijo Carlos, acompañar a todos estos años que tuvimos que echar a andar el proyecto y empujar y ayudándole a la gente, y lo sacamos adelante. Que fue una experiencia que era muy difícil salir adelante, porque la gente creía en nosotros, pero nosotros éramos simplemente arquitectos. Yo creo que muchos otros arquitectos hubieran corrido con una responsabilidad tan grande, pero la enfrentamos. Así es. Y todas esas experiencias, señor Salomón, concluyen en muchos años de credibilidad,
de buena reputación, de hacerse de un buen nombre. Hoy en día, Salomón Goldstein, arquitecto de una gran trayectoria, ¿a qué dedica sus días? Sé que vive en San Diego, pero ¿cómo es un día del señor Salomón hoy en día? La verdad, una de las cosas que yo les puedo decir como receta, imagínate a los 83 años, camino diario entre 4 o 5 millas diarias, pero aparte de que camino, cada vez voy pensando en nuevas cosas. Estoy pensando en parte de lo que fue de mi oficina o de mis llamadas, porque son constantes. Todo el tiempo estoy recibiendo mails de México o proyectos en donde tengo que intervenir de alguna forma. Entonces siempre sigo muy activo en lo que es GFA. Pero aparte de eso, por ejemplo, fíjate ahora lo que me salió. El rabino de aquí de Coronado me dice, arquitecto, hay la forma de que podamos hacer una sinagoga aquí en Coronado, pero es una asociación con una iglesia presbiteriana. Y le dije, a ver, no lo entiendo. Es que hay un terreno y ellos hicieron un proyecto para ellos. Y yo les fui a decir, el rabino me dice, yo les fui a decir que si yo hacía un proyecto que pudiéramos interconectarnos los dos, que si lo aceptaban. Entonces, es un challenge nuevo que traigo ahora, de que hice un proyecto para ese terreno y se lo presentamos al pastor y al grupo de ellos y les gustó muchísimo. Y ellos, a pesar de estar en 2 pisos, porque nada más se permiten 2 pisos en esa parte, antes estaban en 2, ellos no es que van a hacer la iglesia, ellos la contraesquina tienen la iglesia y nada más iban a hacer una serie de salones y lugares para la juventud. Y entonces era muy fácil interactuar las 2 partes, porque casi cruzaban la calle de la iglesia. Y yo puse al rabino arriba y en eso estamos. Hasta ahora ya lo aceptaron, pero vamos a empezar a hacer planos como para qué dice la ciudad. Y vamos a tener todavía otra vez desafíos a ver qué pasa con la ciudad y a ver si aceptan. Pero en principio estoy activo y todo el tiempo siempre me siento como un chamaco todavía, la verdad. Actúo como tal, pero me fascina lo que hago. Y se nota mucho y de verdad quiero expresarle mi total admiración a su trayectoria. No es fácil mantener un buen nombre a lo largo de tantos años y usted lo ha logrado sin el mínimo esfuerzo. Son muchísimos años, obras que están de pie, obras por cierto hermosas en diferentes partes de la Ciudad de México y como bien lo mencionó usted, incluso fuera de nuestro país. Así que nada más que decirle felicidades. Felicidades, señor Salomón, por una trayectoria verdaderamente impecable. Te agradezco a ti en lo personal, que de veras, yo nunca he dado así una entrevista y estoy feliz de haberla dado y haberla dado para Enlace Judío. Gracias, señor Salomón. Le mando un abrazo, que sigan los éxitos y muchísimos años de salud y bendiciones y buenos momentos que sin duda se los merece. Muchas gracias. 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 Hasta la próxima.